Bueno, ahí está. Ahora iniciamos la grabación y voy a compartir mi pantalla nomás. Bueno, la clase pasada nos quedamos a esta altura. ¿Se acuerdan? Nuestra radiografía de columna cervical tomada en emergencia, ¿sí? Dijimos que acá podemos valorar parte de la tabla de Rakis, ¿sí? Y que este paciente está en decúbito supino, ¿sí? Para ambas tomas. Aquí está el chasis por debajo de, en la bandeja portachasis de la mesa, ¿sí? Veo las vértebras cervicales de mi interés. Aquí tengo el occipital, ¿sí? Aquí tengo el maxilar. ¿Y esto que tengo acá qué será? Apófisis odontoide. La apófisis odontoides, y acá tengo el arco anterior del atlas, las masas laterales del atlas y el arco posterior, ¿sí? Y aquí tengo una cervical lateral en la que debo contar las vértebras. 1, 2, 3, 4, 5 y C6 apenas a la mitad, ¿sí? Dijimos que esto lo obtuvimos de esta manera, con el paciente, ¿cómo? En decúbito dorsal. Claro, en decúbito dorsal. ¿Cómo podría yo resolver este tema de la superposición de imagen que me genera la cintura escapular? Traccionando los brazos. Claro, una de mis opciones puede ser, luego de descartar alguna lesión en la extremidad superior, es traccionar de los brazos del paciente para lograr que descienda los macizos de los hombros y intentar ver completamente la C6 y también la C7, ¿sí? Bien. El tildo. Bueno. Ahora sí. Bueno, y acá dijimos que tenemos el caso opuesto, ¿se acuerdan? Si yo cuento las vértebras, dijimos que tengo la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Torácica 1, torácica 2, torácica 3, ¿sí? Paciente muy delgado, ¿sí? Descendió bien los hombros y miren cómo casi puedo ver todas las vértebras problemáticas de la transición cérvico-dorsal, ¿sí? Bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Alguien se anima? Sí, dígame. Puede ser para atrás, digamos. No la posición. A ver, como que estaba para mirando para. No me sale. Como yendo para atrás la cabeza. Una funcional, ¿puede ser? ¿Por qué dice que es funcional? Porque está tirando la cabeza para atrás en hiperextensión.
No lo sé, Rick. Mire dónde tengo el occipital y mire dónde tengo el gonion. No me parece, ¿sí? Obviamente que las funcionales van a estar condicionadas por las posibilidades que tenga el paciente, ¿sí? Por la flexibilidad del paciente. Pero tendría que mínimamente tener el maxilar casi a la altura del occipital o más arriba, ¿sí? Y eso no pasa. Yo diría que es una cervical lateral, punto. No sé qué opina el resto. O sea, sería una de perfil normal. Cervical de perfil, cervical lateral, correcto, normal. Pero yo obtengo esta radiografía y no me gusta, ¿sí? Acá sí veo el margen posterior de los cuerpos vertebrales, veo como una imagen doble, ¿sí? No sé si logré un perfil estricto, entonces la repito. Y obtengo esta. ¿Esta me gusta más o no? Sí. Yo creo que sí. Miren, acá tengo las dos. ¿Ven? Miren cómo acá puedo ver mejor el cuerpo vertebral, ¿sí? Y las apófisis por detrás, el arco neural por detrás. Y sin embargo acá veo como doble los cuerpos, los bordes posteriores del cuerpo vertebral, ¿sí? Me da la sensación de que no tengo un perfil tan estricto aquí, ¿sí? Ahí tengo los ángulos de la mandíbula que están casi superpuestos, ¿sí? No tengo diferencia con esta, pero sí he logrado un mejor perfil de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando yo obtengo la radiografía en la pantalla o la saco de la máquina reveladora, tengo que someterla a estos parámetros de calidad y saber si verdaderamente estoy estudiando la anatomía como corresponde, y si no, pues ver qué tengo que corregir, ¿sí? Yo tomé esta radiografía, decidí repetirla, ¿sí? Decidí repetirla para ver si podía salvar este error que encontraba aquí. Miren el atlas, cómo tiene los arcos desdoblados. Obtuve esta con un perfil mucho más estricto, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Entonces, siempre yo puedo, como les dije ya para la bolilla anterior, yo puedo seguir todos los pasos que dice el libro, puedo seguir todos los pasos que dijo la profesora Mónica en el teórico, pero cuando obtengo mi radiografía, tengo que ver que verdaderamente esté demostrando mi región de interés como corresponde, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Hice el paciente apoyando el hombro derecho, me pareció que estaba perfectamente posicionado con su plano medio sagital paralelo al receptor de imagen y obtengo esto. Entonces, luego la repito, pero en este caso yo le puse el otro perfil, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ahí no somos estrictamente simétricos, ¿sí? Nuestro lado hábil tiene una musculatura más fuerte que el lado contralateral, ¿sí? Ya sea que seamos derechos o zurdos, ¿sí? También podemos tener una leve alteración en la longitud de los miembros inferiores, todos en pequeños milímetros, pero que sí alteran mi posición, ¿sí? Entonces, en este caso yo a él lo giré para el otro lado y obtuve una radiografía mucho más en perfil estricto que la que había obtenido en una primera toma, ¿sí? ¿En qué me basé? En que acá no estaba viendo precisamente la anatomía que yo conozco del raquis cervical. Sobre todo, veía desdoblados ahí atrás los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces, eso fue el signo principal que me dijo, esto no está de perfil. Tomé otra y obtuve un perfil mucho más estricto y me quedé con esta. Esta radiografía la descarté, la rechacé, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. En Sí. eso se basa de que yo
reconozca la anatomía normal y me dé cuenta si está bien demostrada o si no, ¿sí? Bien, ¿qué tendremos aquí? Una transoral. Una transoral. ¿Para qué me sirve la radiografía transoral? Para ver las primeras cervicales. Sí. ¿Y qué articulaciones busco? ¿A qué se refiere, profe? No entiendo. ¿Al atlas y al axis? Las vértebras atlas y axis. ¿Y cuáles son las articulaciones que estoy estudiando? Que estoy viendo aquí. ¿Cómo se llama esta articulación? Perdón. ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Cómo se llama esta articulación de acá? Atloidodontoidea y occipito, o sea, el occipital con C1. Occipito atloidea Occipito y atloidea. atlantoaxoidea, ¿sí? Entonces, el atlas, perdón, se va a articular con el occipital mediante sus cóndilos, ¿sí? Aquí, con las superficies articulares en forma de suela de zapato, ¿se acuerdan que tiene el atlas en sus masas laterales? Y el axis o C2 con con el atlas, ¿sí? Estas son las 4 articulaciones que yo tengo que valorar en una proyección transoral, ¿sí? Y obviamente la apófisis odontoides libre de superposición. ¿Qué estructura será esta que tengo acá? ¿Mastoide? No, el occipital. La mastoide está acá. Están viendo que yo marco, ¿no? Sí. Sí, se ve. Ahí Sí, están las profe. mastoides, por fuera, ¿sí? Este es el occipital. ¿Sí? Esta radiografía transoral está perfecta, está para un libro, ¿sí? Muchas veces este occipital suele superponerse a la región de interés y la radiografía no me sirve, ¿sí? Entonces me pasan estas cosas. ¿Qué radiografía será esta? Transoral, pero mal hecha. Transoral. ¿Estoy viendo la C1 y la C2? No. 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 ¿Qué vértebra estaré viendo ahí? Ah, 4. ¿puede ser un maxilar inferior? Capaz que ahí esté viendo la C3, la C4. ¿O no? Puede ser que hubo una mala acomodación de la cabeza. A mí me pidieron transoral. Por eso, al estar mal sacada, o es otro factor que hace que sea mal. Acá estoy viendo la C3 y la C4. ¿Sí? Es decir que tengo que cambiar de estrategia o tengo otra. Ahí me voy acercando. Este es el cuerpo de C2. Ahí está la articulación atlanto-axoidea, ¿sí? Y acá me acerqué más todavía. Acá tengo el axis, ahí tengo la odontoides, y ahí tengo la articulación atlanto-axoidea, ¿sí? Entonces hice todo este recorrido. Estas son las 3 radiografías que vimos recién, ¿sí? Acá veo la C3, la C4, acá me parece que está en la C2 con la C3, ¿sí? Y recién acá en el tercer intento logré ver, deben un momentito.
Recién ahí logré ver en la tercera toma, la C2 y parte de la C1, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo superpuesto? El occipital. El occipital y también la arcada dentaria superior. Si miren, ahí tengo los aparatos o el implante que tiene el paciente en los dientes, ¿ven? No sé si son alguna especie de, no son brackets, pero algo por el estilo. Ven que tiene unos alambres que le sujetan. Se ven que acá tengo superpuestas no solo el occipital, sino los incisivos, ¿sí? Sino los incisivos. Esta radiografía, bueno, esto pasa siempre, la oración transoral es bastante difícil o poco probable de hacerla de una, siempre nos lleva 1 o 2 intentos fallidos, ¿sí? Pero yo lo que tengo que demostrar es lo primero que vimos, la C1 y la C2, así, esta es la transoral ideal, ¿sí? La boca actúa de ventana y como dijimos recién, puedo tener el maxilar o la arcada dentaria, sobre todo la superior, superponiéndose la región de interés como me pasó aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal para hacer una transoral? Lo ideal sería que yo tuviera un equipo telecomandado y pudiera verlo en la pantalla, ¿sí? Entonces, le puedo decir al paciente, lleva la cabeza más atrás, ¿sí? O angular un poquito el rayo y verlo por radioscopía y confirmar que la proyección sea correcta. ¿Me sigue? Sí. Porque Sí, si no profe. acá, yo usé chasis de fósforos para hacer esto, entonces hice una, me di cuenta que no estaba ni cerca, hice otra, me di cuenta que no estaba ni cerca y luego hice una tercera, ¿sí? Todo esto, además de que irradié el paciente, perdí un montón de tiempo, demoré al paciente un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, es bastante complicado porque también depende de la morfología de la cabeza del paciente, ¿sí? Los pacientes varones suelen tener un maxilar inferior mucho más prominente y denso que las pacientes mujeres, ¿sí? El occipital igual, ¿sí? Los varones suelen tener la protuberancia, a la altura de la protuberancia occipital, tiene un espesor de hueso muy ancho, por ejemplo, ¿sí? La dentición de los pacientes, si ven un paciente que tiene prótesis removible, ¿sí? Y ustedes se la quitan, al haber falta de piezas dentarias, la apófisis alveolar de los maxilares se retrae, entonces el maxilar pierde espesor. Esa pérdida de espesor de los maxilares amplía mi ventana radiográfica, ¿sí? Entonces ahí yo tengo más ventaja. Entonces, esta radiografía, si bien sigo los pasos de la técnica, también eso está condicionado a la morfología de la cabeza del paciente, su edad y su condición, ¿sí? Por todo esto que yo les digo. Si tiene piezas dentarias removibles, se las quita y yo ya amplío esa ventana radiográfica. O sea, evito, por ejemplo, este problema de los incisivos ahí adelante, ¿sí? Acá tengo otra transoral. ¿Qué opinan ustedes? Que sí, que está bien. Puede ser que el paciente está un poco lateralizando la cabeza, Sí, como que está no un está poco centrado. lateralizando la cabeza. Puede ser que tenga, o sea, no tan abierta la boca, entonces se ve una parte No, y falta otra parte. sí, ¿qué estructura será esta que tengo acá? El El occipital. occipital. El occipital, la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, tiene brackets el paciente, ¿sí? ¿Qué opinan de la calidad de la radiografía? Está Está súper. subexpuesta. Sí,
Sí, y en cuanto a la nitidez, ¿ustedes la ven con contraste, con brillo? ¿Qué opinan? No, justamente no se pueden definir muy bien las estructuras, creo yo. O sea, como que ¿Por está qué? no está tan nítida. Le falta un poco de contraste, capaz, ¿no? Bien. ¿Y si yo le digo que le hice en la terapia? O sea que el paciente está acostado. Muy bien. Yo esta radiografía la saqué en la terapia, en la unidad de terapia intensiva. Entonces, muy bien, el paciente está supino, en decúbito dorsal. Y además de eso, ¿qué limitaciones técnicas tengo en la terapia? Que tenés el Capaz equipo portátil. claro, y están las almohadas o lo que sea también. Pues. Estoy usando el equipo rodante o portátil, correctísimo. ¿Y eso qué limitaciones me da? Que no tiene antidifusor. Exactamente, gente. Yo fui con mi equipo rodante al pie de la cama del paciente, posicioné el tubo, ¿sí? Pero solamente tiene chasis, digamos. Exactamente. Agarré el chasis, lo puse debajo de la cabeza del paciente, lo posicioné e hice el disparo porque es lo único que podía hacer en la situación en la que estaba, ¿sí? Entonces, miren, toda esta falta de nitidez se debe a que no estoy usando parrilla antidifusora, ¿sí? Estoy realizando radiografía en una región muy densa, de mucho espesor, sin parrilla antidifusora, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá la primera radiografía que vimos, que yo la hice contra el Potter Buquimural, y miren esta radiografía que yo hice directa en la terapia, como carece del contraste y del brillo que obtuve en la sala de rayos, ¿sí? ¿Qué pasa? Este paciente no se podía mover, que era un paciente víctima de un accidente de tránsito con un traumatismo de raquis, ¿sí? Entonces, a él se le deberían realizar la radiografía en la terapia. Imagínense que sobre la cama, que es blanda, yo tengo que poner el chasis, todo eso me altera a mí la posición del chasis y por ende, cómo la anatomía se va a poner en evidencia en la radiografía, ¿sí? Así que, en cuanto a la posición, bastante bien por las condiciones en las que se estaba trabajando, ¿sí? En una cama con un colchón blando, con un equipo rodante, solo con el chasis, ¿sí? Pero bueno, a mí siempre me gusta mostrarlas para, sobre todo, poner en evidencia todo lo que yo gano cuando uso la parrilla antidifusora, sobre todo en zonas de espesor y de mucho y muy densas, como es el caso de la columna y el cráneo, ¿sí? Son zonas de bastante espesor. El antidifusor me ayuda mucho a evitar rayos dispersos, a ganar calidad de imagen, ¿sí? Acá que tengo. Un afrontonazo. Sí, ¿qué radiografía es esta? Maxilar inferior. Un maxilar inferior, correcto. Que vea la boca abierta. ¿La hace tener algo que ver con la transoral? Yo creo que no. Las comparemos, ¿sí? No, porque no se ven las mismas estructuras, digamos. Exactamente. Yo un maxilar inferior, con incidencia para maxilar inferior, veo las ATM, las ramas, la sínfisis y el mentón. Veo la boca abierta, ¿sí? Pero acá no estoy viendo ni la C1 ni la C2, ¿sí? Entonces, atención siempre a la hora de mencionar la radiografía que estoy estudiando. Mi primer paso para identificarla ya sabemos cuál es. Trazar imaginariamente mis haces del colimador y ver a dónde incidió el rayo, ¿sí?
Si el rayo incide sobre la línea media, a mitad de distancia entre el cóndilo y el goño, maxilar inferior. Si trazo mi haz longitudinal y mi haz transversal y estoy pegándole al diente, a la apófisis odontoides, y estoy viendo la C1 y la C2 perfectamente a través de la boca abierta, será una transoral, ¿sí? Pero siempre yo debo prestar mucha atención, ¿sí? Debo prestar mucha atención y fijarme qué me está diciendo la anatomía, ¿sí? Fijarme qué me está diciendo la anatomía, ¿sí? Primero que todo, ¿a qué le pegué con el rayo director? ¿A dónde dirigí yo el rayo director? Y después de eso, ¿qué anatomía estoy valorando? Aquí no tengo ni la C1 ni la C2 y no está centrada para ver lo que hay adentro de la boca, ¿sí? Está centrada para caer a mitad de distancia entre el cóndilo y el goño para estudiar el maxilar. Aquí estoy pegándole a la C1 y a la C2, pues ni lo dudo, ¿sí? Ni lo dudo. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Siempre máxima atención, ¿sí? No hablar porque sí, ¿sí? No hablar porque sí. ¿Con qué otra cosa se suelen confundir estas técnicas? Con la blondó. También, no sé qué tendrá que ver, pero ver una boca abierta no significa que sea una transoral, ¿sí? Tengo que ver qué hay a través de la boca abierta, ¿sí? Entonces, siempre máxima atención. ¿A dónde incide mi rayo director? ¿Y qué estoy viendo? ¿Para qué le hice abrir la boca al paciente? ¿Sí? Ojo, siempre detenerse antes de hablar, ¿sí? Pensar, ¿sí? Bien, seguimos. Ahora sí, los escucho. No funcional de perfil. Funcional de perfil, columna cervical, funcional de perfil. ¿Cuál será esta? Hipoextensión. Flexión y extensión. Esta es la flexión, Extensión. el mentón va hacia el pecho, y esta es la extensión, ¿sí? Como si acercara el occipital a la espalda. Entonces, la flexión, el mentón se acerca al pecho, al revés en la extensión. Por eso en la flexión siempre voy a tener los goños y por encima el occipital, ¿sí? Y en la extensión puede tener el goño por encima del occipital o más o menos a la misma altura. Repito, esto está condicionado a la flexibilidad del paciente. ¿Sí? El paciente, yo puedo hasta ahí nomás, te dicen los pacientes. Y hay pacientes que sí pueden hiperextender e hiperflexionar mucho. ¿Sí? Esto está sujeto a las posibilidades del paciente. ¿Qué es lo importante desde la anatomía en una radiografía funcional lateral? Poder ver, o sea, las de la C1 a la C7. Claro, tengo que ver en proyección de perfil de la C1 a la C7. Cuando yo presento la radiografía, ya lo estoy diciendo, ¿sí? Tengo una radiografía lateral o de perfil de la columna cervical. Entonces, tengo que buscar la anatomía que me indique que eso está en perfil estricto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que contar? Dijimos las 7 vértebras cervicales, 3, 4, 5, 6 y 7 de perfil estricto. ¿Sí? Acá tengo
el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, la odontoides, el cuerpo de la C2, C3, C4, los espacios intervertebrales, el arco neural por detrás, las láminas, bien posterior, las apófisis espinosas, ¿sí? Todas las mismas estructuras que nosotros vimos en el perfil neutro, pues ahora las tengo que ver idénticas, solo que sometidas a la máxima extensión en este caso, ¿sí? Lo Profe, mismo- ¿puede ser que se vea una menos en la flexión? Ahora las contamos, vamos a ver. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Efectivamente, acá la C7 la tengo oculta, ¿sí? ¿Qué puede haber pasado? Que al flexionar también se hayan cogido un poco los hombros del paciente, porque acá la estamos viendo, ¿sí? A lo mejor si en el momento yo hubiera controlado la posición del paciente, pues yo les contaba la clase pasada que yo le digo al paciente, párese derecho y relaje sus hombros, ¿sí? Le pido permiso y intento con un paciente ambulatorio, ¿no? No estamos hablando de ni en emergencia, nada, es un paciente ambulatorio que viene por dolor cervical, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo? Relaje los hombros lo más que pueda y llévelo hacia abajo. Y le pido permiso y le intento traccionar un poquito de las extremidades superiores, ¿sí? Para guiarlo en lo que yo necesito, en que desciendan esos hombros. El paciente pobre entiende lo que, según su sesgo, según su conocimiento previo, ¿sí? No tiene por qué saber lo que yo necesito ni por qué saber radiología. Entonces, yo suelo controlar siempre eso, que me ayuda a evidenciar las vértebras inferiores en la radiografía, ¿sí? Pedirle al paciente que relaje los hombros y en el mismo momento que lo pongo bien lateral y en el mismo momento que le pido la extensión, es decir, ¿qué le voy a decir? Lleve la cabeza hacia atrás para que el paciente, para comunicarme con el paciente con términos que él interprete, ¿sí? Y luego, ¿qué le voy a decir? Lleve la cabeza hacia adelante. Cuando yo lo tengo el paciente enfrente mío, le pido permiso y lo guío en ese movimiento para evitar que él rote su cabeza y yo ya pierda el perfil estricto, ¿sí? Por eso yo les decía que lo primero que yo necesito reconocer en estas radiografías funcionales es que la columna esté totalmente lateral, que el perfil sea estricto. Del perfil estricto neutro que ya conocemos, ¿qué le agregamos aquí? La máxima flexión en este caso y la máxima extensión en este caso. Pero yo el cuerpo vertebral lo tengo que ver de perfil estricto, ¿sí? De perfil estricto. Y acá lo he logrado bastante bien, ¿sí? Miren cómo veo una sola línea de estas apófisis articulares, perfectamente el borde posterior de los cuerpos, ¿sí? Es decir que, aquí como dijo la compañera, lo que me ha faltado es la C7, ¿sí? Capaz que lo debía haber repetido, capaz que debía haber controlado que el paciente no encoja los hombros, porque acá lo veo, ¿sí? Pero si no, está bien prolija realizada y conservando todo el plano medio sagital del paciente paralelo al plano de apoyo, ¿sí? Eso es el punto número 1, que el paciente al momento de realizar la máxima flexión y la máxima extensión no gire también su cabeza o la lateralice, evitando que yo logre que el plano medio sagital sea paralelo y que mi perfil sea estricto, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Casi siempre voy a hacer cervical de frente y de perfil más funcionales de perfil, flexión y extensión.
O, por ejemplo, el paciente se realiza una columna cervical frente y perfil, y luego el especialista de columna le solicita las proyecciones en máxima flexión y en máxima extensión. Pues volverá al servicio a los días, luego de la consulta, y ya solamente le haremos la flexión y la extensión. ¿Se entiende? Sí. Estas siempre van acompañadas, siempre haremos la flexión y la extensión, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, quería preguntar si en ese caso que no se ve ese 7, hay que repetirla sí o sí a la radiografía o se entrega así. No, podríamos haberla repetido, ¿sí? No sé si esta la han repetido, pero sí, se podría haber repetido. No lo sé. A lo mejor la repetí, el colega a lo mejor la repitió y obtuvo lo mismo, ¿sí? Y bueno, quedó esta, no lo sé, no lo recuerdo. Estas radiografías son mías o son aportes de colegas, ¿sí? Que, como saben que yo soy profe, me facilitan radiografías, así que no lo recuerdo, pero sí, a lo mejor es posible que le hayan tomado otra y haya salido igual, o esta sea la que repitieron y haya salido igual, ¿sí? Pero sí, podría intentar repetirlo, si bien está bastante bien lograda la técnica, para ver si toma la C7 y le queda perfecta, ¿sí? No siempre que uno repite logra una mejora muy sustancial, pero eso es lo que da la experiencia por ahí, ¿no? Que harán su propia experiencia. Yo les puedo contar las mías, pero no se las puedo transferir. De buscar ese punto medio en que, bueno, si yo le repetí y no logré lo que quería, bueno, dejo la mejor de las dos que tengo, ¿sí? Y si yo repito y no sé qué voy a corregir, ¿para qué voy a hacer lo mismo si no cambié ningún parámetro? ¿Se entiende lo que yo les digo? Sí, profe. Por ejemplo, esta en flexión. ¿Qué podría haber intentado yo si veo que no tengo la séptima? Traccionar los brazos para atrás. Exactamente. La repito, ¿sí? Controlando la posición de los hombros del paciente, pidiéndole permiso y diciéndole relájalo lo más que puedas, para abajo, intentar a lo mejor sí, llevarlo, hacer lo que lo ponga atrás, ¿sí? La maniobra de poner los hombros atrás, por ahí ayuda y por ahí no, porque la columna es posterior, entonces el llevar los hombros para atrás, por ahí puedo hasta superponer más, ¿sí? Por ahí conviene que el paciente simplemente se traccione para abajo y los descienda. También, con el ejercicio de la profesión, cuando ustedes vayan al hospital y empiecen a atender el universo de pacientes que llega a cualquier servicio de radiodiagnóstico de este planeta, van a empezar a interpretar cómo le explican al paciente y qué órdenes le puede dar el paciente y qué posibilidades tiene el paciente. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo un jugador de rugby o un nadador o una nadadora con los hombros hiperdesarrollados, la musculatura hipertrofiada, que una persona de 85 años con una jiba dorsal, ¿sí? Es muy distinto, es muy distinto. El hábito constitucional del paciente y su estructura ya nos hace tener que acomodar nuestra técnica, nos hace tener que acomodar también nuestras herramientas conversacionales con el paciente, porque el paciente anciano a lo mejor no me escuche lo que yo le digo, ¿sí? O no me entienda, porque a lo mejor está solo y no tiene un acompañante, o el acompañante se quedó afuera. Entonces, veré en el momento cuál es la posibilidad que yo tengo de todas las herramientas que conozco, ¿sí?
hacerle descender los hombros, hacerle llevar los hombros para atrás, ¿sí? Pero claramente, si a esto yo lo decido repetir, ¿sí? O mi jefe me dice, anda y repetí eso hasta que no esté la séptima, no vuelvas, ¿ustedes qué van a hacer? Pensar en algo, ¿sí? Para liberar esa séptima que no hayan hecho en primer momento, ¿sí? Si usted hace todo lo mismo y bueno, va a obtener el mismo resultado, ¿no? ¿Soy clara? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Funcional de frente. Funcional de frente. ¿Cómo las identificamos? Si yo tengo que presentar esta radiografía, ¿cómo la presento? Columna cervical, funcional de frente. Columna cervical, funcional de frente, derecha, ¿o no? Sí. Aquí tengo la marca, o este número plomado, vamos a hacer de cuenta que sea nuestra marca. Aquí está el maxilar del paciente. Es decir que el paciente llevó la cabeza hacia el lado derecho. Ah, Entonces, hacia el lado que lleva la cabeza el paciente será el nombre de la técnica, ¿sí? Será el nombre de la técnica. Entonces digo que es una columna cervical de frente, funcional, derecha, ¿sí? Todo eso, así queda presentada esa radiografía. Todo eso tengo que decir para definirla, ¿sí? No como Chino Darín que dice que si la define la limita. Todo eso tengo que decir, es el nombre completo de la radiografía. Así voy a definir mi radiografía. Voy a decir una columna cervical funcional de frente, derecha. Lo propio voy a hacer con la izquierda, ¿no? Aquí tengo mi marca radioopaca. Aquí está medio difícil de darse cuenta porque tengo menos maxilar, menos película en la parte superior, ¿no? Pero bueno, claramente aquí estaría el occipital y el maxilar, ¿sí? Y la cabeza del paciente se está yendo hacia la izquierda, hacia el lado opuesto de la marca. Entonces digo que es una radiografía de raquis cervical, de frente, funcional, izquierda. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Por qué no me puedo confundir en cuanto a la proyección? Porque yo busco la anatomía tal cual la estudié en el frente neutro, ¿sí? ¿Qué tengo yo? Esta radiografía está muy poco clara porque son fotos obtenidas de radiografías convencionales. Por eso no sé si lo feo es la foto o lo feo es la radiografía. Es el mismo paciente, es decir que esta tendría que tener la misma densidad óptica que esta y verse así de linda. Capaz que sea la foto. Vamos a marcarlo aquí. Tengo que ver el cuerpo vertebral, los uncus o ganchos, las apófisis unciformes, los espacios intervertebrales, las apófisis espinosas, ¿sí? Acá ya tengo la primera costilla, esta sería entonces la vértebra torácica 1, ¿o no? Sí. Bien, entonces no me puedo equivocar en darme cuenta de que este paciente está de frente. En una primera instancia, ¿yo cómo posiciono a este paciente? Lo posiciono tal cual, voy a hacer una columna cervical de frente. Exactamente. Ese va a ser mi parámetro. Como en la columna cervical funcional lateral, ¿qué hago yo en primera instancia? Coloco al paciente como un perfil neutro y luego le pido la máxima flexión y la máxima extensión. Aquí lo mismo, ¿sí? Yo le digo al paciente, apoya los hombros
apoya la espalda en Potter en la Bookie. madera, le digo yo, en el Potterbuki. No le voy a decir Potterbuki. Sí, no, obvio. El paciente no me entiende. ¿Qué es el Potterbuki? Me va a decir el paciente. Digo al paciente, apoya la espalda ahí, apoya la espalda en esa madera, ¿sí? El paciente se apoya, yo me paro enfrente de él, ¿sí? Le pido permiso y ubico la posición de su cabeza, ¿sí? Controlo que esté bien parado, le digo, parado derecho pisando sobre sus dos pies, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo. Una posición viciosa del paciente o una posición como descansando sobre una pierna, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Me van a alterar a mí toda la radiografía. Por eso, los que leen el Bon Trager, que espero que sean todos, porque el Bon Trager es, creo yo, que el libro definitivo, o definitivo hasta el momento de técnica radiográfica, ¿sí? El libro más completo hasta la fecha, y más nuevo también, más ayornado. Para los que leen el Bon Trager, van a ver que en una parte dice posición del paciente, y luego pone la posición de la estructura a radiografiar, ¿sí? Entonces distingue entre la posición que tiene que tener todo el cuerpo del paciente y la posición de la zona exclusiva que yo voy a radiografiar. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo del paciente tiene que estar alineado con la región que yo voy a radiografiar, ¿sí? Si no, yo misma puedo crear una falsa imagen. Si yo voy a radiografiar el raquis, pues tendré que pedirle al paciente, párate bien derecho sobre tus dos pies, ¿sí? Apoya bien la espalda, permiso, te voy a acomodar la cabeza, ¿sí? Yo busco que verdaderamente, en este caso de la columna de frente, dejar el plano medio sagital perpendicular al apoyo, ¿sí? Cuando yo lo tengo el paciente bien posicionado, ahí sí le digo, tenemos que llevar la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y yo le pido permiso y lo acompaño con ese movimiento, ¿sí? Porque ¿qué tengo que lograr? Que el paciente, si yo le digo, lleva la cabeza hacia la izquierda y hace esto, ¿ustedes creen que me va a salir algo? No. No me va a salir nada, ¿sí? Lo que el paciente tiene que hacer es, de la posición de frente, ir a máxima lateralidad, por ejemplo, izquierda, como estoy yo ahora, ¿sí? Pero sin bajar la pera, sin hiperextender, sin girar la cabeza, ¿sí? Siempre con la vista al frente, solo que máxima lateralidad, izquierda en este caso que estoy demostrando yo, y lo propio para la derecha, ¿sí? ¿Quién se encarga de eso? Pues yo, que soy la profesional, ¿sí? El paciente no sabe, se lo guío en el movimiento para lograr que mi raquis se demuestre de frente, solamente que sometido a la máxima lateralidad derecha y a la máxima lateralidad izquierda, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, una consulta. Cuando hablamos de columna, o sea, cuando pasamos después a dorsal y lumbar, siempre se habla que lo más recomendable es que el paciente esté de pie. En este caso, ¿influye algo, digamos? O sea, el tema de estar parado, sentado o acostado en el paciente en el caso de cervicales. Sí, un montón. O sea, sigue siendo recomendable, digamos, hacerlo de Sí. pie. Primero sepamos que el 90% de nuestros pacientes van a venir caminando. Entonces, como el paciente viene, obtengo la radiografía y evito demoras o pérdida de tiempo o inconvenientes para él, ¿sí? El raquis de pie da mucha información al respecto también de los ejes de la columna y de la carga, del comportamiento de esa columna frente a la carga del cuerpo, ¿sí? El raquis, siempre que se pueda, es recomendable hacerlo con el paciente de pie, ¿sí? En el caso de la cervical, no se me ocurre nunca hacerlo acostado porque cuando quiera radiografiar la cervical lateral, ¿sí? Voy a tener que mover el tubo o hacer maniobras innecesarias si el paciente viene caminando
o en silla de ruedas, por ejemplo, ¿sí? ¿La respuesta mató la pregunta? No, no, está perfecto. Justamente eso quería saber, como que si era igual Claro. de necesario o fundamental, por ejemplo, que en el Es caso bien de importante, primero porque, ya le digo, el grueso de pacientes va a venir caminando. Entonces yo siempre, mi primera opción va a ser obtener la radiografía así como viene el paciente, ¿sí? Ok, Y segundo, que en el caso del raquis, obtengo también esa información, ¿sí? Información de lo que ocurre con esa columna cuando el paciente está en bipedestación, que es nuestra posición natural, ¿sí? Estamos 15, 16, 18 horas erguidos, ¿sí? Parados o sentados, y estamos, no sé, 8, 6, 9 horas acostados durmiendo, ¿sí? Somos bípedos. Nuestra posición normal es la bipedestación, ¿sí? sí, Ya oportunamente, cuando avancemos en las otras bolillas, veremos algunas excepciones a esto. Pero si no, si el paciente viene caminando, tranquilamente obtengo la radiografía en esa posición, ¿sí? perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien, Profe, una pregunta, yendo muy al extremo. Si viene así un paciente caminando bien, pero tiene, por ejemplo, una pierna más corta que la otra. sí, podría sentarlo si Claro, lo quiero, siento. si quiero, por ejemplo, obtener esta radiografía perfecta, podría sentarlo. Eso es lo que hablamos también en la clase pasada, ¿se acuerda cuando yo mostré la espinografía? ¿Sí? Hablamos de este mismo tema también. Por ejemplo, que el paciente tenga asimetría en los miembros inferiores o dismetría de miembros inferiores, a lo mejor se viene con el calzado adecuado, ¿sí? Que nivela esa simetría. A lo mejor el cirujano de columna me pide que le quite los zapatos al paciente, que le pida al paciente que se quite los zapatos para hacer la radiografía, porque él quiere evaluar qué pasa con esa columna cuando el paciente no está usando su zapatilla adecuada. ¿Se entiende? Claro, sí. Por ejemplo, los casos de escoliosis se suelen tratar con un corsé, ¿sí? Se le pone al paciente un corsé para tratar esa escoliosis y hay veces que el traumatólogo viene y dice, solicita la radiografía con corset, ¿sí? Que el paciente no se saque el corset de tratamiento para obtener la radiografía. ¿Me entiende? Sí. Porque él en ese caso, ¿qué quiere evaluar? El comportamiento o la disposición que adquiere esa columna cuando el paciente está usando el corset. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, hay técnicas muy puntuales que lo piden especialistas, ¿sí? De un área, por ejemplo, en este caso del raquis, y por ahí él me va a mandar, él o ella, el profesional, que me deriva a mí el paciente, me va a mandar las indicaciones de lo que necesita, ¿sí? Me va a mandar, si es de mi centro, si yo trabajo en un centro polivalente, donde sé que en el consultorio 48 está el especialista de columna, si tengo duda lo llamo, ¿sí? Pero esto suele pasar muy frecuentemente, que ellos vengan y escriban, solicito la radiografía de columna, la espinografía con corset, porque se quiere evaluar lo que está pasando cuando el paciente usa el corset, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que usted dice de los miembros inferiores, para salvar esa distancia podemos sentarlo, podemos obtener la radiografía con el paciente sentado, ¿sí? O puede venir la indicación de que sea exclusivamente parado, sin o con el calzado, ¿sí? Siempre prestar atención, ¿sí? Siempre prestar atención a la orden médica, al diagnóstico, ¿sí? Y obviamente a las características del paciente que tenga enfrente, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahí decido cuál es la mejor opción para
obtener la mejor radiografía, ¿sí? Bien, ¿qué radiografía será esta? ¿Una oblicua? Una oblicua. ¿Alguien opina otra cosa? Las masas laterales. ¿Alguien opina otra cosa? Para mí un perfil y tiene el brazo levantado. Entonces, ¿cómo se llama la técnica? Cérvico Eh, dorsal. Columna cervical de perfil. Cérvico dorsal. Cérvico dorsal, muy bien. Acá le pegué el rayo, ¿sí? A la altura de la transición cérvico dorsal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede ser ninguna de las, ni una oblicua, ni una masa lateral? Porque no estoy incidiendo por sobre las cervicales. No estoy incidiendo a la altura de la C3, C4 en el centro de la columna cervical, ¿sí? Estoy incidiendo más abajo. Entonces, lo que he querido hacer aquí es una radiografía cérvico-dorsal. ¿Cómo mencionamos esta técnica? Tiene un nombre propio. Del nadador. La famosa técnica del nadador, ¿sí? ¿Por qué le diré del nadador? Por la posición del paciente. El paciente sube un brazo, desciende el otro como si fueran brazadas, ¿sí? De una técnica de nado, ¿sí? O tengo dos alternativas, decirle que uno viene arriba y el otro hombro viene abajo, o al revés, decirle que un hombro vaya bien adelante y el otro bien atrás. Pero ¿yo qué logro con esas maniobras? Logro desenfilar la cintura escapular y evitar tanta superposición, ¿sí? La superposición está igual, porque acá tengo el húmero. ¿Todos se dan cuenta que esto es un número? La cabeza humeral. Sí. Sí. Y acá va la diáfisis del húmero para arriba. Sí. Entonces, recuerdo los fundamentos radiológicos básicos. La radiología simple tiene como constante la superposición de imágenes, ¿sí? Yo estoy atravesando con el rayo todo el cuerpo humano. Entonces, de ahí que desde la radiología simple describamos tantas técnicas radiográficas que hay, infinitas. Cada vez que agarramos un libro encontramos una técnica nueva, así tengamos muchos años ejerciendo la profesión. Porque ¿yo qué hago? Mediante las diferentes técnicas radiográficas trato de salvar esa superposición que ocurre en la radiología simple, ¿sí? Si la superposición está, yo intento con el rayo director ir dirigiéndome a las regiones que a mí me interesan para liberarla de las estructuras circundantes, pero la otra anatomía está ahí, ¿sí? Entonces no puedo amputar ambos hombros al paciente para ver completamente la región cérvico-dorsal, ¿sí? Esta técnica la uso como complemento cuando quiera estudiar la C7 y no la vea en la cervical lateral común, cuando quiera estudiar la torácica 1 o la torácica 2, que tampoco las veo en la columna dorsal lateral estándar, ¿sí? Entonces, esta técnica de nadador queda reservada para esos casos, ¿sí? Bastante limitada la utilidad. Si yo quisiera estudiar la torácica 7, la dorsal 1, y estoy en el Sanatorio del Salvador, como esta radiografía, antes de hacer una técnica transoral es muy posible que manden al paciente el tomógrafo, ¿sí? ¿Se acuerdan que también hablamos de esto en la clase pasada? Porque esta técnica sigue siendo un poco limitada. ¿Qué puede pasar? Que no tenga a disposición un escáner, un tomógrafo. ¿Qué puede pasar? Que esté roto o que esté el tomógrafo más cercano esté a 400 kilómetros y yo tenga que demostrar mediante radiología simple la región cérvico-dorsal.
Pues para eso realizo esta técnica del nadador, ¿sí? Esta técnica del segmento cérvico-dorsal. ¿Qué hice aquí yo? Le pedí al paciente que llevara lo más arriba que podía un brazo, cruzando el brazo por arriba de la cabeza, ¿sí? Apoyando el antebrazo sobre la cabeza para llevarlo lo más arriba que pueda, y el otro que lo descienda todo lo que más pueda, la maniobra opuesta. Lleva el brazo, este otro brazo bien abajo, como si te quisieras rascar la rodilla, ¿sí? Traccionando para abajo, cosa de poder liberar el segmento cérvico-dorsal, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Como le dije, Acá en el libro, una pregunta, acá en el libro dice que se tiene que ver hasta D5, pero yo no sé si veo hasta D5 y quiero saber que si es fundamental que se vea hasta D5 o con que se vea la articulación, articulación. o sea, que se vea, ¿cómo se llama? La última vértebra cervical y la primera dorsal, o las primeras dorsales es suficiente. Muy bien, ¿y cómo sé todo eso yo? Esta es mi Porque radiografía. las debo contar o no. Bueno, dígame cómo las contamos. A partir de la base de cráneo, ¿La está viendo usted la base del cráneo? no, yo veo una primera vértebra que yo no sé si es la primera, digamos, la primera vértebra cervical, o sea, Difícil. sí, por eso quería saber cómo ubicarme de esa manera. Bien. Para mí, esta es la apófisis espinosa cuadrilátera y grande de la C2. Sí. ¿Sí? Entonces podría decir que esta es la C3, la C4, la C5, la C6 y la C7, que también veo una apófisis prominente. Sí. La vértebra C7 se llama prominente, ¿sí? Ujú. Esta es la dorsal 1, dorsal 2, dorsal 3, dorsal 4, dorsal 5. Perfecto. ¿Sí? Bien. Muy lúcido lo que usted me dice. ¿Qué otro reparo anatómico puedo tomar? La escotadura external, ¿sí? La escotadura external, que palpo aquí en la base del cuello, está más o menos a la altura de la torácica 3, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a ver si nos coincide. Si esta fuera la C2, la apófisis cuadrilátera, ¿sí? Ujú. C3, C4, C5, C6, C7. Torácica 1, torácica 2, torácica 3. También me coincide, ¿sí? Sí. ¿Y qué hubiera sido lo ideal para no andar a las adivinanzas? Ay, no sé. Subir un poquito el chasis, ¿o no? Si yo acá puedo ver la C1 la C2 y la C1 completas, ¿no contaría con mayor seguridad? Sí. Claro, o sea, haría lo que yo pensé que estaba haciendo básicamente al principio. Claro, Contar. pero esto que yo estoy haciendo, estoy casi segura. Sí, sí, por la apófisis, no me fijé en ese Estoy casi detalle. segura. Pero ¿y si no estuviera tan segura y esta Claro. vértebra tuviera partida y yo tengo que decir qué vértebra es? Bien. Entonces, ojo aquí, y grábense esto porque la única vez que lo voy a decir, ojo con diafragmar mucho. En este caso, ¿sí? Que yo diafragme mucho y que no tenga, por ejemplo, una parte un poquito más arriba para poder contar, me perjudica. ¿Entienden? Sí. Porque me falta información segura para contar las vértebras. La única vez que voy a decir esto. Todas las demás veces voy a decir lo contrario. Diafragme todo lo que más pueda.
solamente la región que a usted le interesa, nada más. ¿Sí? Pero esta es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque ya le digo, si yo tengo partida esta vértebra acá, no puedo andar en las adivinanzas suponiendo que esta es la espinosa de la C2. Tengo que poder contar con total seguridad, ¿sí? ¿Y cómo voy a contar con total seguridad? Y teniendo la C1 y la C2. ¿Entiende? Sí, profe. Ese es un pequeño truco para que vamos abriendo los ojos y aprendiendo esta cuestión de lo procedimental que nos va a tocar a todos el año que viene en nuestra práctica hospitalaria, ¿sí? Entonces, mucha atención ahí. Muy bien la pregunta de la compañera. Muy bien la pregunta de la compañera que muy rápidamente dijo, ¿y yo cómo cuento? Está perfecto, ¿sí? Está perfecto. Ahí no fue muy difícil, pero yo tengo que poder contar a ciencia cierta, ¿sí? Tengo que poder contar a ciencia cierta. Claro, yo pensé justamente eso de que, o sea, me estaba imaginando entre